Buenos días, mis queridos niños, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a realizar un cuestionario evaluativo en la materia de lenguaje. Y vamos con las preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿De qué voces deriva la palabra biografía? Pues proviene del término griego que significa bios, vida, y grafé, escribir, o sea, escritura de la vida. Ahora, ¿qué es la biografía? Es una narración escrita que resume los principales hechos de vida de una persona. ¿Cuál es la característica de la biografía? Que narra hechos verdaderos, históricos, sucesos representativos de la vida del personaje, de forma estructurada, cronológica, en orden. Y el narrador suele ser en tercera persona o omnisciente. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿En qué se centra la descripción biográfica? Pues se centra en los lugares que frecuenta el personaje, sucesos históricos y aquellos antecedentes que influyen en la vida del personaje. Quinta pregunta. ¿Cuál es el proceso de escritura de la biografía? Son dos, el primer borrador y el segundo borrador. En el primero escribimos todo sobre el personaje y el segundo explicamos esos sucesos históricos de la vida del personaje. El número 6, pregunta número 6. ¿Cuáles son los pasos para escribir una biografía? Primero hay que escoger de quién vamos a escribir. ¿A quién? ¿De quién? El personaje. Recopilamos toda la información de vida sobre el personaje y resaltamos los aspectos más importantes del mismo. ¿Qué es la biografía? Es la narración de una vida escrita por el propio protagonista, o sea, su propia vida va a escribir. ¿Qué se muestra en la autobiografía? Se muestra la historia de la persona que escribe desde su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos, experiencias, todo, hasta la etapa en la que se encuentra. ¿A qué género pertenece la autobiografía? Pertenece al género literario. ¿Qué se escribe para hacer una autobiografía? Normalmente se pone el nombre completo de la persona, fecha y el lugar de nacimiento, quiénes son sus padres, todos los datos referentes a ellos. Se escribe los mejores y peores recuerdos de la infancia y también hablar sobre amistades y amigos del personaje. Ahora, escribe los tipos de autobiografía. Tenemos la biografía corta, completa, religiosa, conceptual, profesional y clásica. ¿Cuáles son las partes de la biografía y autobiografía? Pues en ambas son introducción, desarrollo y conclusión. No varía. ¿Qué es la introducción? Es la presentación de la persona, de quien se habla. ¿Qué es el desarrollo? Es la representación cronológica de todos los hechos relevantes de la historia del personaje. ¿Qué es la conclusión? Es determinar el relato o un suceso o reflexión importante. Es el final de la biografía o autobiografía. Ahora otra pregunta, ¿qué es la poesía? Es la manifestación de la belleza de la palabra, de los sentimientos, emociones que el lector o el oyente manifiesta al leer las frases de la poesía. ¿De qué voces proviene la palabra poesía? Pues proviene de voces latinas y griegas. La latina, que viene de la palabra poesis, y la griega de poises, que significan ambas hacer o materializar. Ahora, ¿en qué se caracteriza la poesía? Se caracteriza por ser la más depurada manifestación de la palabra, que expresa sentimientos, emociones, reflexiones, que hacen que la persona que lo lea vea la belleza de la palabra, el amor, la vida e incluso hasta la muerte. ¿Quién originó la poesía? Platón y Aristóteles. ¿Cuáles son las características de la poesía? Que debe ser considerado una confidencia, que cuando uno escribe la poesía es
está hecho sola, para uno solo. También debe tener formas o normas para realizarla. Y estas normas serían el verso, la estrofa, el ritmo, la rima y la métrica. ¿Cuál es el propósito de la poesía? Es canalizar de forma estética los sentimientos profundos que se expresan por medio de la palabra. ¿Cuál es la importancia de la poesía en la sociedad? Ayudar a descubrir el pensamiento humano, su interior. ¿Qué es el ritmo? Es la repetición ordenada de sonidos. ¿Qué es el sonido? Es el uso de la palabra o de un grupo de palabras que imitan el sonido de lo que los representan. A veces esto lo podemos confundir con la onomatopeya. ¿Cuáles son los recursos poéticos? La metáfora, epíteto, comparación, hipérbole e imágenes sensoriales. ¿Qué es la metáfora? Y realiza un ejemplo. Mis queridos estudiantes, yo les voy a decir qué es metáfora y los ejemplos lo van a realizar ustedes. La metáfora se refiere a las cosas mencionadas por otra persona ¿Qué es el epíteto? Es el recurso que consiste en colocar una cualidad redundante a un sustantivo. ¿Qué es la comparación? Establece una semejanza entre un elemento real y uno imaginario. Se ve si hay similitud o semejanza. ¿Qué es la hipérbole? Es la exageración de las palabras. Exageramos mucho. ¿Qué es la imagen sensorial? Son frases que se relacionan con los sentidos y las emociones. ¿Cuáles son las imágenes sensoriales? La visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctiles. O sea que todo que engloba los 5 sentidos que tiene el ser humano. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre recitación y declamación? La recitación es la pronunciación de memoria del poema o la poesía, mientras que la declamación es la recitación agregando entonación, gesto corporal y facial, donde cuando lo expresa uno lo vive la poesía. Bueno, mis queridos estudiantes, ese ha sido nuestro cuestionario evaluativo del área del lenguaje. Espero que se lo aprendan para la evaluación. Les deseo mucha suerte y éxito y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Hasta luego, mis niños.